Tras una durísima infancia y adolescencia donde sufrí bullying por mi tendencia sexual, hoy he vuelto a renacer. Hola, soy Sergio Amado. ¿Te gustaría conocer el programa de crecimiento personal que he desarrollado para ti tras mi historia de superación personal? ¿Te apetece leer el libro Ámame por favor, donde narro todas mis experiencias vitales y cómo he podido superarlas con éxito? Descúbrelo todo en mi web www.sergioamado.com. Ahora sí, te dejo paso a un nuevo episodio del podcast Ámame por favor. Bienvenidos. El estrés, la fatiga mental, los problemas o sufrimientos que arrastramos del pasado impiden que tu día a día sea más fácil y armónico. Determinadas situaciones de la vida te sitúan al borde del abismo y mirar atrás con cansancio y abatimiento por la pesada carga que llevas en tu mochila vital. ¿Qué puede suceder en tu vida para que te hagas planteamientos tan profundos como los siguientes? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Nacer para morir? Para poner luz en estos temas, hoy tengo el placer de entrevistar en Ámame por favor a José María García García, psicoterapeuta, doctor en psicología, especializado en psicopatología y salud. Muy buenas, José María, bienvenido. Muy buenas tardes, Sergio. Gracias. Gracias a ti por Un estar placer estar. hoy con nosotros en el programa. Muchas gracias. José María, ¿qué riesgos implica lanzarse a la aventura de vivir la experiencia terrenal? Comenzamos con una pregunta bastante profunda, ¿no? Supongo, es una pregunta que se puede contestar a muchos niveles. Yo, aparte de psicología, también cursé la licenciatura de filosofía. Sí, Digamos que en ese sentido, entonces voy a permitirme contestarte desde una óptica o de una perspectiva más amplia y espiritual. sí. Si hacemos caso de la mayor parte de las grandes religiones, hinduismo, budismo, cristianismo, de alguna manera no hay riesgo, puesto que lo que somos es inalterable, no tuvo principio, no tuvo fin, y de alguna manera, y por centrarme en, en uno de los textos más amados y estudiados por mí, que es el Bhagavad Gita, te diría que todo esto que vivimos de alguna manera forma parte del sueño de la conciencia, así que el riesgo en realidad, según esta perspectiva, es si erramos, es decir, si no contactamos con lo que somos verdaderamente, si no contactamos con ese Dios interno que todos llevamos dentro, pues el error a lo que nos lleva es a encarnarnos una vida tras otra hasta recuperar la conciencia de lo que somos, que es algo muy luminoso y hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea que no existen riesgos o por llamarlo de algún modo, podría ser el riesgo de permanecer dormido, ¿no? Claro, te decía efectivamente que hay multiplicidad de perspectivas al respecto y de niveles. Es decir, a un nivel, em, digamos, más profundo no hay riesgos. A un nivel, digamos, a este nivel en el que todos estamos en esta encarnación, en torno a toda esta materia y a esta densidad, obviamente los riesgos son muchos. Es decir, que en mi opinión, ya aquí sí echaría mano más bien de mi profesión como psicólogo, profesión a la que amo, por cierto, sí te diría que es conveniente hacer un trabajo muy serio con la conciencia y con la mente para, digamos, limpiar y no proyectar nuestros miedos, nuestro pasado en la realidad, porque de alguna manera la visión que tenemos de la realidad la crea y al mismo tiempo que la crea la puede distorsionar. Entonces el riesgo, digamos, a este nivel es sí o sí que si no hacemos un trabajo adecuado con la mente, estamos abocados a un sufrimiento que, por lo que afirman muchas tradiciones espirituales, se perpetúa a lo largo de millones de encarnaciones. Porque nuestra realidad puede estar un poco viciada, ¿no? Digamos, por las creencias quizás. Nuestra realidad está absolutamente viciada por nuestras creencias,
por nuestros temores, por nuestro pasado, por nuestros condicionamientos, por nuestras fantasías. Entonces, por eso es absolutamente necesario llevar a la práctica esto que en el antiguo templo de Apolo en Delfos ya era la gran divisa que había sido escrita en el dintel de acceso a la entrada al templo. Es aquella vieja máxima de conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. En ese sentido, un primer paso imprescindible para hacerse, si se me permite, digamos, expresarme así, con Sí, cierto control de la mente, la idea es conocerse a uno mismo, es decir, no hacer uso de los mecanismos de defensa de la psique para proyectar cosas en los demás que son nuestras, para negarnos cosas que son verdad y por temor o miedo no queremos ver. Es un paso previo imprescindible el conocimiento de uno mismo. Y luego sí o sí, yo lo recomiendo a todos mis pacientes, en mi opinión hay que meditar. Creo que esa es la gran medicina, no solo porque calma la mente, sí, sino porque nos descubre eso que somos, y lo que somos como seres humanos es sencillamente una enorme maravilla luminosa que está muy oscurecida por el condicionamiento, por los miedos, por el ego, por las ansiedades. Así que digamos que el premio que uno recibe cuando trabaja con la mente es a todos los niveles, porque por un lado se aquieta esa ansiedad. La mente ha sido entendida desde muchas tradiciones espirituales también como un mono, como un sí. pájaro que salta de rama en rama. Entonces, como trabajar por ella, con ella, mejor dicho, para no solamente aquietarla, sino para estar en el presente, para quien crea en Dios, para ver a Dios, para vernos a nosotros mismos, para ser capaces de ver a los demás, para poder abrir el corazón, en mi opinión, y como afirman los budistas, de algún modo también todo es mente. Entonces, es el gran trabajo que tenemos por delante. Y para ello la meditación, la reflexión y la psicoterapia, por supuesto la meditación es lo máximo, pero obviamente, y dado que me dedico a ello y como te comenté antes, con absoluta pasión, un Sí, paso previo también importante es el conocimiento de uno mismo, que el que puede proveernos la psicoterapia también. pues sí, totalmente de acuerdo contigo y para mí es una herramienta fundamental la meditación por esa conexión con uno mismo, aunque evidentemente como tú aludías, pues también quizás previamente la persona ha de iniciar un proceso de autoconocimiento, ¿no? Y para ello estáis los profesionales, ¿no? En este caso, los psicoterapeutas para un poco abrir ese camino, ¿no? Y de autoconocimiento hacia nuestras necesidades. Sí, comparto lo que dices. Yo creo que muchas personas necesitan, digamos, desbrozar esa maleza, esa gran pendiente a través de sintomatologías depresivas, ansiedades, que como tú mencionabas al principio, cargamos por la Sí, infancia, por el pasado, por las creencias, por tantas cosas. claro. Y José María, ¿es factible integrar los aprendizajes sin tener que incurrir forzosamente en el sufrimiento? Sin duda que sí. Eh, lo, Efectivamente, esta pregunta también se puede responder desde muchos y diferentes niveles. Los grandes yogis, y ahora mismo me viene a la memoria Yogananda, afirman que a través del trabajo con el yoga y con la mente uno conecta de alguna manera con Dios, con uno mismo y con cierto estado de beatitud, de bienaventuranza, de Sí, alegría. Claro, obviamente eso es lo que somos, pero en esta hay hay demasiada ignorancia en torno al trabajo que uno debe hacer con uno mismo. Y sin duda alguna el sufrimiento no es necesario, pero la cuestión también, y eso es fundamental entenderlo, la realidad está montada de una manera que
a lo que nos invita es al engaño y al autoengaño. Se nos invita a adquirir bienes, a, a consumir como un sustituto de Dios. Y obviamente, quiero decir, de Dios, del alma, del ser, Sí, cada cual que lo puntúe y llame como quiera, pero eso lo que hace es ocultarnos todo lo que y tanto y hay y dentro de cada ser humano. Entonces, obviamente el sufrimiento no es necesario, pero absolutamente todo está montado para que a través del autoengaño lo perpetuemos. Porque en las escuelas, y esa es mi opinión, se nos debería de enseñar a afrontar la muerte, se nos debería enseñar sobre qué es la ansiedad, qué es la depresión, cuál es el sentido o cómo han interpretado los grandes pensadores y los grandes experimentadores de la verdad, esa verdad. Y sin embargo, a lo que se nos enseña es agarrarnos a cosas que no tienen sustancia, que no son reales. Y un poco me remito también a la introducción como respuesta a la primera pregunta que me formulaste. sí, Si no se nos enseña digamos, a combatir radicalmente eh, lo que es eh, esta ilusión, este maya de la realidad, pues es que sin quererlo, sin desearlo, pero con lo que nos vamos a encontrar es con el sufrimiento. claro, sí, ¿Qué? efectivamente, porque además, como tú decías, estamos en una sociedad que nos agarramos a lo que tenemos, a lo tangible, y luego la vida es mucho más que eso y siempre estamos sujetos a constantemente a cambios, ¿verdad? Efectivamente. Y aparte, no es solamente lo tangible, sino que por supuesto llevas toda la razón, sino también ese significado que le damos a lo tangible, cuando lo verdaderamente importante, por lo menos esa es mi opinión, Sí, es precisamente todo lo intangible, el amor, la compasión, la ayuda. eh, pero claro, se nos educa y se nos enseña para creer que cuanto más tenemos, más somos, y para nuestra desgracia, la calidad y la cantidad de ser de cada persona no tiene absolutamente nada que ver ni con los números de su cuenta bancaria, ni sí, con en lo que se pueda registrar en una notaría como posesiones. Lo más valioso es el amor, la bondad, la ayuda, el conocimiento y la experiencia de la verdad, el ayudar a los demás, y a eso no se nos educa. claro, y además eso es lo que realmente nos vamos a llevar en esta experiencia vital. Porque no te puedes llevar Sin, nada material, o sea, te vas a llevar realmente todos esos valores que te enriquecen, tanto como los que tú has mencionado, el amor, la ayuda a los demás, todo lo que te haga sentir tu alma más valorada, más evolucionada, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Eso me hace recordar una anécdota que en su momento leí en un libro, aunque ahora no recuerdo exactamente el título. Sí, sí sé que tenía que ver con el pueblo tibetano y, y el autor en cuestión supo introducir muy bien el texto porque en un principio lo que venía a decir es que los tibetanos estaban como muy interesados en adquirir riquezas. A Sí. mí la lectura de esa primera línea me dejó un poco inquieto y además estaba seguro de haber leído justamente todo lo contrario en multitud de libros con anterioridad. Pero claro, continué leyendo y decía que los tibetanos estaban muy interesados en adquirir posesiones, pero para tener la oportunidad de regalarlas. Claro. Y, es como qué gran diferencia con esta nuestra cultura supuestamente Occidental. supremacista occidental, efectivamente, en la que estamos ansiosos de posesiones, pero para uso y disfrute egoísta y personal, Pues sí, desgraciadamente. sí, totalmente de acuerdo. Y cambiando de tercio, José María, ¿puede desestabilizarse emocionalmente un psicoterapeuta ante el acompañamiento que emprende con un nuevo paciente? Obviamente, de en mi opinión, más grandes psicoterapeutas que ha habido en la historia,
Yo entiendo que son dos y como yo creo que coincidirán la mayor parte de los psicólogos, han sido Rogers y Maslow. Rogers, eh, él sencillamente hablaba de la terapia como de un encuentro entre dos seres humanos. Y es Sí, precisamente esa cualidad de ser humano, en mi opinión, la que fundamentalmente cura y ayuda a la otra persona. La única diferencia que existe entre ambos es que uno de los dos es poseedor de más herramientas de conocimiento de cómo salir de ese laberinto en el que el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, la depresión, etcétera, se ha introducido en el paciente, la persona. Pero creo que eso además hace crecer en dignidad a la psicoterapia, el hecho de que cada psicoterapeuta pueda a cada momento ser objeto de una desestabilización. Eso demuestra que, en primer lugar, la realidad de que no ha terminado su trabajo, ninguno lo hemos hecho, son muy sí, pocos los que verdaderamente, los seres humanos que verdaderamente han llegado a iluminarse. Y dos, como recuerdo ahora mismo también una anécdota, historia que se cuenta del Buda, en la que alguien se le acerca, le escupa la cara, el Buda se encuentra junto a algunos discípulos, el Buda se quita el escupitajo del rostro, mira al agresor y le dice gracias por recordarme que no tengo, no albergo ira en mi interior y gracias por recordarle a mis discípulos, porque obviamente estos querían matarlo, que ellos sí la tienen. Yo creo que esa posibilidad real de desestabilización de un psicoterapeuta es lo que hace aún más grande esta hermosísima y bella profesión. Si no claro. existiera ese riesgo, no estarían dos seres humanos el uno frente al otro, estarían, qué sé yo, un ordenador y un ser humano enfrente. Y no, la realidad es que si el psicoterapeuta no permite que le toquen alguna o muchas o las historias que sean del paciente, eh, creo que entonces anula uno de los órganos más necesarios y poderosos como herramienta para la ayuda al otro, que es el contacto con el corazón. Claro, y supongo que para el psicoterapeuta el paciente es un espejo, ¿no? Para ver esas necesidades de crecimiento personal que él también todavía necesita resolver. Sí, supongo que a veces sí es un espejo, a veces no lo es, a veces despierta dolor, a veces despierta un pasado, a veces despierta la posibilidad de un futuro. Mm, Lo único que diferencia al uno del otro es la experiencia y la serie de conocimientos acumulados a lo largo del tiempo, que es lo que lo habilitan como psicoterapeuta o como psicólogo. Pero el resto, si en un encuentro entre dos seres humanos uno deja de serlo, porque el ser humano es la posibilidad de sufrir, de amar, de acompañar, si uno de los dos deja a un lado la humanidad, no existe tal encuentro. En mi opinión, de hecho, no, no creo Claro. que se dé una ayuda completa. ¿Y es casual el tipo de paciente o, bueno, de pacientes o de historias personales que llegan a un psicólogo? O sea, va un poco, supongo, ¿no? Al final es el encuentro de dos almas, ¿no? En un determinado estadio de evolución, ¿no? Creo que lo has dicho muy bien. A cierto nivel, esto lo han afirmado grandes tradiciones espirituales. Recuerdo a muchos amigos de la Orden del Temple, de la masonería, de los Rosacruces, eh, que han afirmado, y creo que se hace desde muy diferentes ámbitos, que nada es casual. Ahora Claro, bien, desde un punto de vista, digamos, más académico, lo que es cierto es que la mayor parte de las consultas de los psicoterapeutas, hasta donde alcanzan mis conocimientos, funcionan
en el boca a boca, con lo cual, al final, de alguna manera, hace falta cierta humildad, perdón, para saber que no todos podemos ayudar a todos, un terapeuta no, y al final es como va viendo una criba, una especie de selección y una especialización. Ahora, es como todo más allá del ámbito científico también puede ser entendido como tú lo has dicho. Pues se puede hablar de energía, se puede hablar de sintonía. No es rara la persona que llega y en una primera sesión sabe si va a haber un final cierto, si ha habido una conexión, esa empatía, esa sensibilidad por parte de los dos es absolutamente imprescindible y son muchas cosas. Luis Pelayo, el padre de la bioenergética, el que la introdujo en España, él hablaba de ciertas fases de la psicoterapia en las que uno tenía que rendirse al misterio. Sí. Un ser humano es algo absolutamente enorme, luminoso y grande, entonces son muchas las posibilidades que explican o las teorías o los modelos que pueden explicar por qué con un terapeuta en concreto. Claro. Y No creo luego que se ya. pueda cerrar. Sí, perdón. Sí, luego ya supongo que en ese encuentro pues ya es un dejarse fluir. Efectivamente. Por supuesto, lleva razón, dejarse fluir. También a veces es trabajar muy duro. Depende de la problemática. Si es una adicción, desgraciadamente, sí o sí el trabajo es Es más intenso. enormemente... Claro. Es muy arduo porque es abandonar la falsa creencia de que algo que has creído que te hacía feliz pues no te va a hacer feliz porque vas a dejar de tomarlo. Claro. Y a veces es eso, a veces es un trabajo muy duro de sostener el sufrimiento, de continuar hacia adelante a pesar de eso. Depende de la patología. Claro. ¿Por qué surge, José María, la crisis existencial? ¿Todos sufrimos esta crisis en algún momento de la vida? Hay muchos tipos de crisis existenciales, hay muchos maestros, incluso maestros del ámbito de la psicoterapia, que depende de la perspectiva o de la interpretación que uno quiere darle al término crisis. Para muchos ese término es sinónimo de oportunidad, para otros es sinónimo de cambio. Hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de hablar con una amiga verdaderamente especial, y ella, digamos que entendía la muerte como un largo viaje al cual no podías llevarte nada contigo. Sí. Desde esa perspectiva, que insisto, hay muchos niveles y grados, de las cosas más importantes que un ser humano debería de tener presente y asumir es el cambio, porque lo que somos es inalterable y muchas veces, desgraciadamente, nos apegamos en exceso a las cosas. Sí. De hecho, Buda, que habló o enumeró 4 nobles verdades, la primera de ellas era la afirmación de que la vida es sufrimiento, la segunda, que la causa del sufrimiento es el apego. Crisis existencial podría ser interpretada también en ese sentido, de una invitación enorme al desapego, o sea, al alejarnos del sufrimiento. Claro, efectivamente, sí. ¿Y todos en algún momento la sufrimos o depende de como decías antes, todo depende de cada persona, de el momento evolutivo en el que está, o sea, es algo como muy particular de cada persona? Sí, aquí muchas veces, en mi opinión, el problema está en cómo el carácter, la cáscara de lo que somos, Sí, nos puede hacer creer que somos diferentes.
y explico un poco esto. Hay personas, qué sé yo, en un funeral, pongamos por caso, hay personas que lloran mucho, hay otras personas que no, que incluso en el velatorio pueden hasta contar chistes, hay otras personas que se retiran, hay otras y no hablan, hay otras que hablan mucho, pero es muy difícil llegar a saber cuál de ellas es la persona que está sufriendo más o menos. Hay Claro, personas que tienen crisis existenciales y mm, tienen, qué sé yo, por decirte algo exagerado, pero frecuente también, tienen que pasar por quirófano casi porque tienen un accidente, no han sido capaces de parar por sí mismos y al final la vida los ha parado. Y hay otras que por suerte, por su nivel espiritual, por su capacidad de ver, de repente van por la calle, eh, se agachan para recoger un folleto del suelo y eso les hace llamar a un teléfono y conocen a una persona que a su vez le presentan a otra y ha cambiado su vida en cuestión de mediodía sin que haya necesidad de sufrimiento ni de ningún otro tipo de trabajo personal más. claro. Entonces, es, es muy difícil entender, o sea, todos pasamos por esas crisis existenciales, pero es muy difícil en algunas personas adivinar cuándo sucede, en otras aparentemente está muy claro. Claro, la Y las, diferencia, supongo que a lo que te refieres, José María, es la concurrencia de los acontecimientos puede ser diferente según cada persona, el proceso evolutivo de cada uno y, o sea, sería como un mix entre todo, ¿no? efectivamente, y hay personas que una crisis existencial, qué sé yo, es una sintomatología depresiva de determinado tiempo y para otras una crisis existencial es un hasta aquí y ya no aguanto más a mi jefe, me voy, monto la empresa de mis sueños, ayudo a muchas personas y soy el hombre más feliz de la Tierra. Claro. Sí, son muchos los factores que incurren y va Efectivamente. dependiendo también un poco de la evolución de cada persona, claro. Efectivamente, del propio carácter, de cómo se tomen las cosas, Cómo gestiono las de... emociones, claro. Efectivamente, es un tema complejo. ¿Qué se esconde detrás de las resistencias que tenemos? Por ejemplo, resistencia a aceptar a una persona, a cambiar de pareja, a pesar de que vemos que la que tenemos no funciona como necesitaríamos que fuese, a un cambio, un giro laboral, etcétera. ¿Qué hay detrás de esa resistencia? Generalmente, y ahora mismo me vienen a la memoria grandes autores como, y tan dispares como Krishnamurti y Nietzsche, Sí, también psicoterapeutas tan extraordinarios como Pierre Dacos, un bioenergetista que junto con Lowen creó la bioenergética. Ellos decían que la resistencia es el mal. La resistencia, mm, el fluir tiene que ver con decir un sí gigante a la vida, decía Nietzsche. sí, Y Krishnamurti también, obviamente, es una perspectiva muy diferente. La resistencia a un nivel muy profundo tiene que ver con miedos y con incomprensión. Pero claro, volvemos a lo mismo. Resistencia depende de a qué. Si me resisto a hacer daño a alguien, eso es una resistencia estupenda. Si claro. me resisto a tomar la droga a la que me enganché hace tiempo o al alcohol porque soy alcohólico, esa resistencia también es maravillosa. Pues sí. Eh, entonces, Y lo claro, hay interpretamos que... como cambios, no como, sí, si le damos la interpretación en este caso como miedo al cambio, digamos. Claro, hay que puntualizar. Entonces, resistencia al cambio tiene que ver con el miedo y con la desconfianza. Como estamos viendo, hay diferentes niveles. A un nivel espiritual profundo mmm, no hay nada que perder.
Sí, Si sí, me sí. si me lo permites, eh, em, ahora me viene a la cabeza el título de lo último que he escrito, es No hay nada en juego. Entonces, si no hay nada en juego, la resistencia, ¿qué es lo que hace? Pues perpetuar el miedo, la ansiedad, la depresión. Bueno, Pero insisto, perdona sí, que te interrumpa, José María, no, no no, hay en nada en absoluto. juego, pero bueno, de algún modo, si no nos abrimos, eh, como tú decías, pues perpetuamos esa cadena de reencarnaciones en la cual pues tenemos que vuelta a poner orden en lo que no hemos conseguido hacer en otra vida anterior, ¿no? Claro, por eso es muy importante la perspectiva desde la que uno esté reflexionando. Sí, Si obviamente no, no hay nada en juego, pero todo va a depender del nivel de realidad en el que yo quiera trabajar o en el que yo entienda que estoy. Eh, no hay nada en juego, pero si obviamente alguien va a hacerme daño, el miedo ahí es una alarma muy sana para que yo huya. Si tome alguien, medidas, claro. claro, si un maltratador me está maltratando, pues obviamente eh, la alerta de alarma para que yo escape es sana y es buena. Sí, Todo va a depender del nivel de profundidad con el que uno quiera reflexionar. entiendo. José María, si las luchas desgastan, las resistencias, bueno, cuando son al cambio, ¿no? A ese cambio que todos necesitamos para evolucionar, te limitan y los miedos te paralizan, ¿qué podemos hacer para evolucionar? Yo aquí casi que te voy a pedir disculpas, pero como un enamorado de mi profesión que soy, si los miedos son muchos, si te atenazan, sí o sí yo recomendaría la ayuda de un profesional Claro, de la salud. sí, Si uno no lo tiene a mano, pues alejarse de las personas tóxicas que lo rodean a uno, es decir, buscar amigos, familia, de los que uno pueda nutrirse. Cosas que también ayudan es eh, un buen contacto con el cuerpo, y hablo no solamente de yoga, sino de caminar, ejercicio físico, eh, y promocionar fundamentalmente, en la línea de lo que estamos hablando, sí, cambios. Los cambios son fundamentales. Cuando uno está en el atasco, insisto, eh, lo primero que recomiendo sí o sí es la ayuda a un profesional, pero si no, cambios, hacer cambios, hacer cambios, hacer cambios. De toda índole. Eh, Porque, como venimos hablando, de alguna manera la mente conforma la realidad y la mente misma construye su prisión. Si hago cambios, al final eso va a hacer que la realidad y la visión que yo tengo de ella también cambie. Van a disminuir mis miedos, va a disminuir mi ansiedad, con lo cual un mundo de posibilidades infinitas se abre. claro. Sí, evidentemente ante estas situaciones y si, como tú comentabas, los miedos se apoderan de ti, pues el acompañamiento de un psicoterapeuta es fundamental, pero bueno, me parece súper positivo eso, la invitación a los cambios, porque como comentabas, ¿no? Si la realidad que tenemos ahora mismo no nos hace sentirnos felices, pues haciendo más cambios, posiblemente vayamos enfrentando miedos y generando movimientos que nos lleven a otra realidad mucho más enriquecedora. Totalmente de acuerdo contigo, sí. Y una vez que estás en el acompañamiento a un paciente como profesional de la salud, ¿en qué momento detectas cuando una persona está realmente tomando acción? Es difícil llegar a este lugar con un paciente. Quiero matizarte aquí, o sea, puede haber un paciente en que vea las cosas o sientas, ¿no? Como psicoterapeuta que empieza a ser consciente de lo que le ha llevado a un determinado sufrimiento. Pero, ¿en qué momento detectas que ya está tomando
acción, verdaderamente acción, porque supongo que hay un intervalo, ¿no?, en el que la persona es consciente, pero no llega a mover ficha hasta que ya la persona pues realmente ya se empodera. Sí, está muy estudiado, hay muchos indicadores de lo que es el, digamos, la mejoría o la aproximación a la salud en psicoterapia. Uno de ellos, sí es fundamental, es que la persona verdaderamente haga cambios. Recuerdo ahora mismo también, aunque el nombre no estoy seguro si era algo semejante a Prochaska, él hablaba de las fases para abandonar, entre otros, el alcohol, por ejemplo, como adicción. Sí, Y él decía que la primera y más importante fase es la toma de conciencia de la persona de que tiene una adicción. claro, Pero en realidad ahí comienza el cambio, pero es el primer nivel, es el más básico. Luego vienen muchísimos otros. sí, Y cada patología tiene establecidos claramente cuáles son los niveles, qué sé yo, por ponerte algún ejemplo, eh, con casos obvios. Si alguien tiene una fobia a, a montar en ascensor, efectivamente es importante que la persona tome conciencia de lo que le sucede, vaya a un profesional de la salud, pero sí o sí ese es únicamente el primer paso. La claro, finalización del proceso es cuando esa persona sea capaz de montar en el ascensor y sea capaz de hacerlo con un nivel de ansiedad medio bajo. claro, Y como este ejemplo, mm, es que todo va a depender del grado de sufrimiento que tenga, de la patología, si es sintomatología depresiva, si es muy profunda. Un primer paso importantísimo puede ser algo tan simple aparentemente como que la persona se levante de la cama y vaya por un vaso de agua a la cocina. Pero claro, todo sí, dependiendo del grado efectivamente, del paciente, claro. esa es la cuestión. Ujú. Sí, pero tomar acción, digamos, sería cuando ya la persona se enfrenta a esa situación que le causa ansiedad y como tú comentabas, pues lo hace desde un nivel de ansiedad ya medio bajo, de tal forma que no le Efectivamente, provoque un sufrimiento excesivo. efectivamente. Se entiende que hay una mejoría cuando la ansiedad de alguna manera ya es gobernable. Claro. ¿Qué mensaje, José María, de ayuda podrías trasladar hoy a todos los oyentes que han vivido situaciones de intenso sufrimiento y no terminan de aceptar lo acontecido? Puedo hacer aquí alusión pues a personas que han vivido experiencias muy dramáticas, ¿no? Como la muerte de un hijo o la pérdida de un ser querido por una enfermedad bastante grave o no solo la pérdida, o sea, que estén viviendo situaciones, ¿no?, de realidades de una enfermedad terrible como puede ser el Alzheimer o cáncer en estado avanzado y donde ya no hay una posibilidad de mejoría o de salvar la vida de esa persona. Si me lo permite, Sergio, en Sí, este caso, creo que con personas que han o que están pasando situaciones tan duras y dramáticas, tengo la sensación que más que un mensaje, quizás lo que uno debería hacer es escucharlas y acompañarlas en la medida en la que uno pueda. Creo que los mensajes también dependen del momento de sufrimiento y dolor en el que está la persona. claro, En ese sentido, creo que hay que ser extraordinariamente cuidadoso porque mensajes que para algunas personas en un determinado momento, en un determinado eh, camino, pueden ser muy beneficiosas, para otras pueden ser verdaderamente hirientes. claro. Ahora mismo se me viene a la cabeza un debate que se abrió en torno a la muerte. Estábamos en San Sebastián, estaba compartiendo mesa con Izaskun Andonegui, es una paliativista, enfermera sencillamente extraordinaria. Sí, Y en varios momentos hubo
diversas intervenciones. Recuerdo que habíamos estado hablando sobre la creencia de, entre otras tantas personas como Elizabeth Kubler-Ross, que la muerte no es el fin, que ella como doctora incluso llegaba a afirmar que nadie muere solo, que seres queridos venían a acompañar al moribundo. Sí, Recuerdo que después de hablar Izaskun y yo, hubo dos intervenciones. Uno, el de una persona que se abrió, echó a llorar en una sala en la que había más de 100 personas agradeciéndonos nuestras palabras. Y otro, el de una mujer que recién había perdido a su hijo y estaba muy enfadada con Dios, muy enfadada con todo, que no entendía nada. ¿Qué fue lo que hicimos Izaskun y yo? Ante esa segunda persona, callarnos. claro. Siento la muerte de tu hijo, le dijimos. Entonces, ese mensaje que por supuesto llevas toda la razón, los mensajes son importantísimos. Creo que depende del momento de cada persona. Yo soy un enamorado de mi profesión y hace muchísimo tiempo también recuperé cierto tipo de fe y soy de la creencia de que el ser humano es algo enorme y que dentro de él se encuentra el todo. Qué sé yo, esa es como que somos mucho, muchísimo. Claro, Ahora, como mensaje, creo que es eso, que va a depender del de momento que esté quién lo... viviendo cada uno. efectivamente, el momento que cada cual Sí, viva. entiendo perfectamente porque, claro, como aludías en la experiencia que has comentado, pues efectivamente esa persona si tenía reciente la pérdida de su hijo, pues ahora mismo pues estaba un poco molesta con Dios y bueno, todo va a depender también un poco de ese proceso de evolución que va a seguir ella tras esta pérdida. Y en función de eso, pues hay información que le va a ayudar, pero otra quizás no le va a ayudar. Efectivamente. Claro. José María, ¿qué herramientas, cursos u otras técnicas recomiendas como apoyo en la evolución personal? Me refiero a las que Como tú, te decía, sí, herramientas, cursos u otras técnicas eh, que tú impartas o que tú apoyes fielmente en ayuda, ¿no?, de las personas en su evolución. sí, yo creo que es imprescindible tener un buen contacto con el cuerpo. El cuerpo y la psique de alguna manera son lo mismo. Las tensiones musculares muchas veces se traducen en sintomatología ansiosa. Entonces, creo que es muy importante el tener cierta profilaxis e higiene para mantener un cuerpo bien. No es en un sentido médico, sino un cuerpo que no tenga tensiones, para trabajar con un cuerpo que no, en el que no haya un exceso de estas espasticidades musculares, porque de alguna manera todas esas tensiones se esconden dolores, se esconden miedos. ¿Te Qué sé yo, refieres, por decirte, sí, perdón, José María, te refieres quizás a escuchar el cuerpo, a que el cuerpo nos habla? sí, y al mismo tiempo, por decirte dos títulos de libros, Ejercicios de bioenergética de Alexander y Leslie Lowen, es un libro que recomendaría. Sí, Y otro, el mismo libro de Alexander Lowen, Bioenergética. Creo que son libros que nos inician en ese conocimiento de que el trabajo con la psique es imprescindible, el afrontamiento de miedos, el llevar a cabo acciones que son necesarias, como hablábamos antes, y al mismo tiempo eh, ese trabajo para que el cuerpo no sirva, mejor dicho, nos sirva de paraguas ante las tensiones y el estrés de la vida, para que fluya de alguna manera con la vida. De todas maneras, claro, técnicas y herramientas es algo que creo que podríamos estar horas y horas hablándote sobre ello, porque hay muchísimas.
por citarte algunas más, qué sé yo, el bailar, el correr, es algo que sí o sí ayuda a mantener una higiene mental. En mi opinión, el yoga es maravilloso, y obviamente la meditación. Pero insisto, para cada patología podría hablarte de ejercicios en concreto y creo que no acabaríamos hoy seguro con la entrevista porque hay cientos de técnicas. Claro. Y además de ese acompañamiento que tú realizas con los pacientes, ¿impartes algún tipo de talleres, cursos de crecimiento personal? En la actualidad no, en la actualidad más que otra cosa me estoy dedicando a la terapia individual y de pareja. Hace años impartía una asignatura de libre configuración de perspectiva corporal en la Facultad de Psicología, estuve 5 años, y en nuestro centro también durante años estuvimos impartiendo talleres. Pero hoy en día me estoy centrando más, quizá porque al final también hay que descansar, ¿verdad? Me estoy centrando mucho más en el trabajo terapéutico y en mi, digamos, mi labor como escritor. Entonces, ya te digo, únicamente en lo que es en la actualidad, centrado en el trabajo con pacientes en individual y en pareja. Y a través de esa herramienta que pones a disposición de las personas, los libros son libros también de autoayuda, supongo, ¿verdad? Los dos primeros sí, son 2 ensayos. El primero lo titulé con una frase que durante muchos años había empleado con mis pacientes, la frase es "lo fácil es sufrir". Y en determinado momento del proceso terapéutico, cuando se había establecido un buen vínculo con la persona, Sí, era una frase que yo utilizaba como acicate para que el paciente se diera cuenta de que muchas veces lo fácil es repetirse, lo claro. fácil es la comodidad, lo fácil es no afrontar los miedos. Entonces, en ese sentido incendiario, radical, provocador, nació la idea del libro, que es un ensayo, Lo fácil es sufrir. En mi segundo libro, ensayo, yo también creo en los fantasmas, trabajo psicológico con los escenarios y personajes internos. De Sí, lo que hablo es de que el sufrimiento tiene mucho que ver con la fragmentación de la psique, en el sentido de que no somos uno como creemos ser, sino que somos muchos. En ese sentido, en ese libro, a lo que invito es a que la persona se conozca un poco más a sí mismo y conozca esas partes de sí mismo que al final, por desconocimiento y por ignorancia, acaban por convertirse en sus propios enemigos. Y luego las 4 novelas restantes, aunque son novelas, siempre tienen digamos, un mensaje, ¿no? un mensaje, una vertiente psicológica. Sí, En Viaje a través de la nada exploro lo que hace la conciencia después de la muerte. Vaya, no me acuerdo ahora mismo del cuarto título. El quinto es El cristal y la bruja, que ahí hablo de acoso escolar, cuento historias inspiradas en lo que mi hija me cuenta de amigos que han sufrido bullying en el colegio. Y este último que he escrito, No hay nada en juego, hago de nuevo una reflexión curiosamente ambientada en la Semana Santa de Sevilla, hago una reflexión en cómo la mente construye el lugar al que va también después de la muerte. Creo que todos tienen yo creo que es obvio que soy un enamorado de la psicología, todos claro. tienen esa componenda, digamos. Genial. Bueno, pues también ofrecemos, ¿no?, a todos los oyentes que se puedan enriquecer, ¿no?, con estas herramientas que ofrece al mundo, ¿no? Desde luego, gracias en primer lugar, y las escribí y digamos, las puse en papel, ya te digo, con toda la pasión y al mismo tiempo con esa pasión de escribir que tuve siempre y que ahora, pues bueno, con los años culminó de alguna manera. Genial. ¿Cómo podrían contactar contigo, José María, los oyentes interesados en iniciar un proceso psicoterapéutico y beneficiarse de la visión holística que ofreces?
Nosotros tenemos un centro de psicoterapia. Sí, El centro de psicoterapia Integra, precisamente con ese afán, como tú has mencionado, holístico e integrador. Y bueno, sí. nos encontramos en Sevilla Este, nuestra página web es las 3 W, integrapsicólogos.com, y cualquier persona que quiera contactarnos ahí tiene tanto la posibilidad de hacerlo a través del correo electrónico como del teléfono que también figura en nuestra página web. Y las personas que no residan en la ciudad de Sevilla, ¿realizáis terapia a distancia, por ejemplo, vía Skype? Sí, sí, sí. Qué curioso, porque no me ha formulado muchas veces esta pregunta y sí, tengo la experiencia, maravillosa experiencia de trabajar con personas que terapéuticamente que están en Sudamérica o en países de Europa o en provincias alejadas de Sevilla. Sí, sí, sin ningún tipo de problemática, se pueden hacer sesiones por Skype. Genial. Pues entonces, si puedes repetir tu web como modo de contacto para todos los oyentes. Por supuesto, muchas gracias. Sí, nuestra página web es www.integrapsicólogos.com y el nombre de nuestro Centro de Psicoterapias Integra, en Sevilla. Estupendo. Pues invito a todos los oyentes que así lo deseen, que contacten contigo a través de la web y Muchas bueno, gracias, y Sergio. seguro que salen totalmente satisfechos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José María, por acudir hoy a Mame, por favor, y ofrecer tu ayuda a las personas que sufren anímicamente. Gracias por tu involucración y participación activa en los procesos de crecimiento personal. Muchas gracias a ti. Haces un trabajo verdaderamente precioso. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos y a ti que nos escuchas, ámate, por favor. Recuerda que la clave de la felicidad está en ti. Ponte en acción para saltar obstáculos, romper barreras y trascender tus miedos. Si necesitas ayuda, ponte en contacto conmigo a través de mi web www.sergioamado.com. Descubre aquí todas las herramientas de superación personal que he desarrollado para ti. Apaga tu mente y pon tu corazón en on. Pero mientras tanto, ámate, por favor.